Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y nos enfocamos en esa parte A. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí está hablando nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vemos, hermanos, para el ser humano le es difícil perdonar, no importa cuál sea la situación que viva, le es difícil perdonar. Pero vamos a ver, hermanos, en qué situación se encontraba Jesús cuando desde lo más profundo de su ser y de su alma levanta esta palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, el ministerio de Jesús, ese ministerio grande y poderoso que él hizo, que tuvo aquí en la tierra. Un ministerio donde el Señor predicaba esa palabra de vida, donde se le acercaban las personas y estos recibían sanidad, donde muchos iban buscando recibir un milagro, pues o eran ciegos o eran cojos, tenían alguna dificultad desde su nacimiento. Y vemos que el Señor, con todo ese amor, le daba esta bendición, los sanaba, los restauraba, los levantaba de su lecho, le daba visión, amén. A muchos de ellos le resucitaba. Y vemos, hermanos, esta situación ahora donde ya Cristo está en la cruz del Calvario. Vemos a Cristo crucificado, sus manos clavadas, sus pies clavados en el madero, hermanos, y tener frente a él precisamente a ese pueblo al cual él vino a bendecir, a ese pueblo el cual él vino a salvar. Ahí entre esa multitud estaba el pueblo judío, estaba el pueblo de Israel, ese pueblo que conocía esta profecía, ese pueblo que esperaba al Mesías, al Salvador, y que el Señor viene y está en medio de ellos. Pero la palabra del Señor nos dice en Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y precisamente se da esta situación, la hace Dios en su sola, que esta salvación tan grande que Jesús vino a traer al mundo, también fuera alcanzada por ese pueblo no judío, por ese pueblo gentil de aquella antigüedad y este pueblo gentil de hoy en día. El Señor permitió esto para abrir apertura del cielo, para que las vidas no tuvieran excusa y ellos tuvieran la oportunidad de recibir esta salvación tan grande. Porque nosotros teníamos sentencia de muerte por ese pecado cometido al principio de la creación del mundo allá en el Edén, y estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Mas Cristo viene a reconciliarnos con Dios, viene a traernos esta salvación tan grande, pero el pueblo lo rechazó. El mundo gentil también lo rechaza, y el Señor sigue ahí en la cruz con ese amor tan inmenso, y en vez de dar una palabra de desánimo, de rechazo, de lamento, de dolor, el Señor Jesucristo le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Por lo que hemos leído y hablamos, Israel sí sabía lo que hacía. Sabía que venía un Mesías, pero ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino que seguían viéndolo como el hijo de José, el carpintero. El Señor, en su inmenso amor, deja pasar todo esto por alto y perdona a ese pueblo de ayer y tiene perdón para este pueblo de hoy. Hermano y amigo que me escucha, el Señor te ama.
te ama y por eso cargó todos nuestros pecados en esa cruz. Y por eso dejó pasar por alto los vituperios, los azotes, las bofetadas, permitió que le escupieran. El Señor vio cómo ese pueblo al cual él bendijo, prefirió decir que sacaran a Barrabás y que a él lo llevaran a la cruz, sabiendo ese pueblo quién era Barrabás, un preso que estaba ahí por homicidio y también por haberse levantado en una revuelta en contra de las autoridades. Un pecado público, un pecado visto por todo el pueblo de entonces. Y aún así, el pueblo prefiere soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Y Jesús podía salir de esta situación, pero Jesús no pensó en su dolor. Jesús no pensó en sí mismo. Jesús pensó en nosotros. Padre, perdónalos, perdónalos, acéptalos. Yo pago sus culpas, yo llevo sus pecados, yo llevo sus pecados de idolatría, yo cargo con sus pecados de homicidio, yo cargo con sus pecados de no creer, yo cargo con sus pecados de adulterios, de mentiras, yo cargo con esos pecados, pero a ellos perdónalos. A ellos, Padre, dale salvación. Y hermanos, en el ministerio de Jesús vimos algo. Muchas personas se acercaban a Él buscando sanidad. Y uno de estos textos podemos encontrarlo en Mateo 9, en su versículo 2, donde dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tenía la potestad para perdonar y lo hizo. Y lo leemos aquí en la palabra. Pero en este instante Jesús le pide al Padre que perdone a la humanidad, porque Jesús se hizo pecador por nosotros, porque en Jesús estaban los pecados de esta humanidad. Estamos atravesando hoy precisamente una pandemia que está arropando la humanidad. Y muchas personas, algunos se han acercado a Dios, pero otros siguen perdidos en su ignorancia y en buscar respuesta en hombres y no en Dios. Y a ellos el Señor le dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Hay apertura en el cielo, hay apertura en el reino de los cielos también para ellos. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias, Jesús, por tu perdón, y gracias porque también con ese perdón nos enseña a nosotros a perdonar. Perdonemos a todos y cada uno como el Señor Jesús nos perdonó a nosotros. Dios te bendiga, hermano. Amén.